Quiero que podamos recibir a nuestro querido pastor David Ferreira de la ciudad de Neuquén. Gracias por estar, David. Está Mirta y Raquel. Gracias, David. Él siempre nos atiende tan bien cuando vamos a Neuquén y ya arreglamos una fecha para ir a Neuquén, ¿no es cierto? Pero en noviembre recién. Sí, en realidad soy el que menos se los roba a su pastor. Para mí es un privilegio, un gozo estar con ustedes. Y para que me entiendan cómo me siento en esta mañana, hay una fiesta en una ciudad de Portugal para Semana Santa, donde adolescentes y sus familias hacen hermosos cuadros en cuanto a la Semana Santa en una calle. Pero una preciosura, una cosa muy bella. Y yo me siento como que estoy en medio de esa calle, que por donde pase lo voy a arruinar. Pero quiero compartirles una carga que hay sobre mi corazón en estos días. Voy a tratar de hacerlo bien cortito para que ustedes me sigan queriendo y en una de esas me quieren un poco más después que termine. Una de las cosas que me asombra de Dios es que lo hizo al hombre de una manera especial. Ustedes conocen, cuando el hombre fue creado, no lo hizo como al resto de la creación. Dios tomó una decisión, dice, hagamos al hombre. Fue un acto consensuado entre ellos. Dijeron, vamos a hacer algo en esta creación que sea distinto a todo. ¿Por qué? Porque va a tener nuestro soplo en él. Queridos, lo único que nos distingue del resto del género animal es el soplo de Dios en nuestra vida. Por eso es que cuando el hombre pierde este alimentar de eso que Dios puso en la eternidad sobre él, puedes reaccionar y ser peor que los animales. Y Dios hizo esto por una razón. Y esto es lo que me asombra más todavía, porque a Él le interesa conectarse con cada uno de nosotros. Por decirlo de alguna manera, allí en la creación Dios hizo algo en nuestro interior, en el interior del hombre, de la mujer, puso algo con lo cual él podía hacer contacto, conectarse, y lo hizo con toda intención. Por eso Jesús le dijo a la samaritana ahí en el pozo de Jacob, dice, Dios es espíritu. Y los que se conectan con Él, los que van a tener intimidad con Él en espíritu y en verdad, lo tienen que hacer. Y en esta mañana yo quisiera llevarte un poco a reflexionar acerca del simple hecho de tener intimidad con Dios. Porque es algo que la mayoría de nosotros lo hemos perdido. Yo me siento bien y cómodo cuando somos muchos. Y está buenísimo. Aún como esta mañana. Esta mañana, no sé si lo pudiste ver, pero fue precioso. Él pudo venir. Él pudo estar en medio nuestro. Pero aún, si tú pudieras
de alguna manera escucharle a Él. Escucharías decirte, todavía quiero que estés conmigo. Todavía quiero tener contacto contigo. En algún caso, si le escucharas, te diría, te extrañé estos días. ¿Sabes cómo te extrañé? Me faltaste. Queridos, todo este trabajo de la sangre de la cruz es para voltear todas las barreras que el pecado levanta para que tú y yo podamos llegar a tener intimidad con Él. Dios no se va a enojar contigo. Le voy a dar un consejo al pastor que se lo di. Me encantó un pastor boliviano, porque predicando en Bariloche, él les ministró, dice, sonaban varios celulares. Dice, yo solucioné el problema de los celulares en mi iglesia. Dice, celular que suena va a parar al alfolí y después lo tienen que redimir. Hoy te hubieses hecho de unos 3 o 4, Guillermo. Volvemos. Uno de los llamados más altos que tenemos en la Escritura, tú puedes buscarlo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 1, no capítulo 2. Una cosa es leer con anteojos y otra sí. Capítulo 1, versículo 9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Este llamado a la comunión, la palabra que está usando aquí Pablo, koinonía. Y una de las acepciones de koinonía que de verdad me encanta es cómplice, compinche. Es cierto, implica todo el resto, comunión, identificación, compañerismo. Pero me gustó esta acepción. Dios está buscando en cada uno de nosotros un compinche. Estaba tratando de encontrar un cuadro que me ayudase a decirles cómo interpreto yo esta intimidad con Dios. Y después me va a retar un poco, pero fuimos a Carlos Paz con mi hijo y mis nietos. Y por primera vez los dos pasamos por la experiencia de dormir en el mismo lugar. Estaban las camas muy cerca una de otras. La habitación estaba en semipenumbras porque las cortinas que había no cerraban del todo y la calle del costado era bastante iluminada. Y siento una manito, muy entrada la noche, siento una manito que buscaba. Las camas estaban puestas a 90 grados y entonces yo agarré y tomé esa manito. Estaba completamente dormido. Pero dijo, no se fue el abuelito, está aquí. De alguna manera, en estos días algo saltó a mi corazón. Es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Es que aún cuando no estamos en plena conciencia, de alguna manera le estemos diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
En algunos aspectos yo sé que esto se va a perder cuando él crezca. El contacto va a ser otro, pero espero que la esencia quede. Dios espera lo mismo de nosotros. Él quiere ser el más íntimo contigo. Yo siempre, frente a este tema, le eché un poco la culpa a él. Pues decía, claro, él elige los grandes, aquellos que tienen historia. Pero él quiere esto en estos días para cada uno de nosotros. Ustedes van a tener un campamento de jóvenes y nosotros ya hemos dado a luz algunos de niños y otros de jóvenes. Ustedes son una iglesia grande, nuestra iglesia es muy chica y siempre nos enfrentamos a desafíos que nos superan en número. Con nosotros se cumple eso, que son de 100 a 1 por lo menos. Y en cada campamento Dios nos ha dado la gracia de entablar de alguna manera una relación íntima con cada uno de los chicos. Aún algunos que van a viajar el fin de semana que viene, son un milagro de este poder de Dios de acercarse en verdad y tener intimidad con Él. Pues queridos, es en la intimidad con Él donde se producen las cosas. No es que tengamos poderes especiales. Estaba contándole al pastor, nos llegó a nuestra iglesia un caso que hasta nos asustaba. Una nena, en su viaje de estudio de escuela primaria, volvió prácticamente enajenada. Tenía una persona que ella veía, que le decía lo que tenía que hacer y no le decía que precisamente haga lo bueno. Incluso cuando los padres dijeron de traerla a la iglesia, sobre todo mi hijo, pero la mayoría de los matrimonios jóvenes estaban muy asustados porque era un caso para temer por alguna de las manifestaciones que había habido. Y cuando iba a venir, nosotros tuvimos mucho tiempo orando por ella, aún ayunando entre los hermanos. Cuando iba a venir esta persona que le aconsejaba, le dice, si vos vas ahí yo no puedo ir. Gracias a Dios, Dios prevaleció y la nena vino. Cuando vino ya todos nos habíamos preparado las maestras de escuela dominical, llévense los chicos. Habíamos preparado a todos más o menos como para una batalla. Pero ese día, ¿sabes una cosa? No hubo batalla. No lo hubo. Dios, con eso que solamente Él tiene, no hay en otro lugar, no lo tienen los hombres. Es solamente en Él. Él vino a esta con su gracia. Pocas veces vi una persona ser tan cubierta de amor por Dios, de tal manera que lo oscuro se fue así nomás, se fue. ¿Por qué? Porque cuando nos conectamos con Él, todas las otras conexiones se caen. Todas las otras. Aún las oscuridades que a veces vienen sobre los matrimonios, aún esas trampas que el mundo tiene para las familias, se caen cuando aprendemos a caminar en intimidad con Él. Es cierto que nuestros pecados nos hicieron perder derechos, pero es más cierto que la cruz de Cristo
restituyó todo esto. Pablo decía, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Y esta vida no se agota. Esta vida alcanza para mí, alcanza para mi familia, alcanza para los que están alrededor. Este tener intimidad con Él es tan potente que afecta todo nuestro entorno. Queridos, ¿quieren tener impacto en la ciudad de Mar del Plata? Comiencen cada uno de ustedes a renovar su intimidad con Dios. Háganlo, desde los más chicos hasta los más grandes. Háganlo, háganlo. Hay un hombre en la Escritura que creo que es uno de los que más intimidad tuvo con Dios, y este fue el rey David. Y no lo hago nada por mi nombre, de verdad, es lo que creo. Quisiera que miren muy rápidamente en el Salmo 63. David en este momento estaba pasando por la etapa en que su hijo Absalón le había usurpado el trono. Se había levantado, había juntado algunos compinches de él, había juntado algunos consejeros, algunos ancianos, y se había levantado contra él. Por un momento quiero que piensen, Dios le había prometido a David que su trono sería eterno, que él le edificaría casa. Y de repente se le levanta el hijo. Y fíjense lo que él escribió en medio de estas circunstancias, en medio del desierto de Judá, escapando de su propio hijo. Salmo 63. Lo primero que dice, Dios, Dios mío, eres tú. Aleluya. No parecía, porque él estaba escapando de su hijo, pues dice, Dios, Dios mío, eres tú. En medio de una situación difícil, solamente los que tienen un corazón que conoce la intimidad con Él, puede pararse en medio de una desgracia, de un problema, decir, Dios, Dios mío, eres tú. La mayoría tiene la costumbre de echarle la culpa a Dios. Le chocaron el auto y claro, Dios no se lo cuidó. Le pasó algo y la culpa la tiene Dios. Pero aquí hay uno que conoce a Dios. Él estaba caminando por su vida, lejos de su hijo, con el corazón roto, pero dice, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Aquí la madrugada tiene dos cosas. La primera es que indica, lo primero que voy a hacer es buscarte. Mira, un consejo de viejo cascoteado. Cuando las cosas se ponen malas, cuando ves que lo que agarras se te deshace en las manos, comienza a buscar a Dios. No busques otros recursos primeros. Comienza a buscar a Dios. Y usted dice, de madrugada te buscaré. Cuando estoy más despejado, cuando todavía no pasaron por encima mío todas las preocupaciones del día. En tierra seca y árida, mi alma tiene sed de ti, dice, mi carne te anhela. En otras palabras, no puedo vivir sin tener contacto contigo. No puedo estar si de alguna manera
no te toco o no me tocas. Una de las cosas que nos ha pasado es que para muchos de nosotros la pasamos bomba, lo mismo, si estemos cerca o estemos lejos. Pero yo en esta mañana quiero volverte a despertar a la verdad de que Él nos quiere cerca. Él quiere tener un pueblo cercano a Él. Él quiere tener gente que le conozca y que le conozca en lo íntimo. Una de las cosas que pasan cuando uno tiene intimidad con Él es que nuestra escala de valores cambian. Este mismo Salmo dice, tu misericordia es mejor que la vida. Cuando uno tiene intimidad con Él, la escala de valores cambia. Ya no le resulta, hacer esto. Estimo lo tuyo. Esto es como cuando uno se enamora. Cuando uno se enamora, de verdad, las cosas del otro toman otro valor. Para todos los demás es una pavada, pero para uno tiene valor. Y cuando uno tiene intimidad con Él, de verdad, los valores cambian. Por otro lado, se establece una nueva confianza. Uno sabe que Él lo puede hacer y que lo va a hacer. Es más o menos como le pasa a nuestros hijos con nosotros. Ellos saben que de alguna manera vamos a solucionarlo, así que ellos lo rompieron, pero lo traen porque saben que papá de alguna forma lo va a reconstruir. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando caminamos por este camino, a veces venimos con cosas muy rotas, pero se las podemos poner delante de Él y sabemos que Él las va a arreglar. Sabemos que Él las va a acomodar. Sabemos que Él va a hacer lo que tiene que hacer. Otra de las cosas que necesitamos aprender es a escucharle. La mayoría de nosotros es muy probable que sepamos cómo orar. Que orar es hablar con Él. Pero esto es más o menos, no quiero ofenderles, pero por ahí es como por ahí yo me voy al supermercado y soy un comprador a control remoto. Control remoto lo tiene mi esposa. Y empieza y dice, mira, necesito que traigas esto, aquello, lo otro. No te olvides de esto. Y esta marca que es la que me gusta. Sí, ¿qué más? Pero no hay. ¿Y qué otra cosa hay? Y bueno, ya está toda la lista. Bueno, chao, me fui, amén. Dios está esperando otra cosa. Él quiere poder hablarte. De verdad. Cierto, Él escucha nuestras necesidades, ama que tú le expongas tus necesidades, porque eso le demuestra que confías en Él. Pero está esperando un poquito más, está esperando que tú le escuches a Él. ¿Sabes? Para esto nos llamó Él. Otra de las cosas que ocurre cuando uno tiene intimidad con Él es que uno sabe que es transparente. Es decir, ya me hago vulnerable porque sé, Él me conoce, sabe lo que soy, sabe lo que tengo. Y de repente,
comenzamos a tener intereses compartidos. ¿Recuerdan que Jesús decía, mi Padre trabaja y yo trabajo? Cuando tú empiezas a caminar, ya no hace falta tanto que te digan las cosas. Yo después de 30 y algunos más de matrimonio, y sabemos cuáles son las cosas que le agradan a ella, cuáles son las que me agradan a mí. Y nuestros intereses empiezan a ser compartidos. Con Dios pasa exactamente lo mismo. ¿Quieres estar en la voluntad de Dios? Comparte tiempo con Él. Aprende a oírle. Aprende a abrir tu corazón en su presencia. Aun cuando estamos aquí un poco como la práctica. Aquí es más o menos fácil porque juntamos un puchito de fe de todos los que estamos y se hace más sencillo. Así que aprovecha. Cuando estás aquí, por decirlo de alguna manera, es como si vas a ir cuesta abajo. Digamos, ya para ir cuesta arriba tienes del martes en adelante, porque hasta el lunes y te dura. Pero el martes para adelante, que lo que cargaste aquí te sirva para seguir. Menos mal, este martes tienen un ayuno y oración. Yo pensé que a nosotros solo nos costaba eso, los campamentos, pero veo que en todos lados. Queridos, el llamado de esta hora para cada uno de nosotros es a volver a la intimidad con Dios. Esto es algo a lo que Dios no renuncia, es algo que Él no negocia, no es algo que cambie. Él quiere tener íntimos, generación tras generación. Derramaré de mi espíritu sobre tu generación. ¿Para qué? ¿Para que haya muchas sanidades? Sí. ¿Para que haya portentos? Sí. Pero fundamentalmente para que haya gente que tiene comunión con Él. Es como un padre que se muere por tener una charla íntima con su hijo. Es como alguien que anhela que generación tras generación se levanten aquellos que están dispuestos a intimar con Él. No solamente sacarle las bendiciones. Una de las cosas que me encanta de mi nieto, por ahí viene y me llama. Digo, ¿qué necesitas? No, nada, quiero que te quedes conmigo. Nada más. Nada más. No quiere ni regalo. Quiero que estés conmigo, nada más. No entro cuando Él hace eso. De alguna manera, Dios está esperando lo mismo de nosotros en estos días. Cierto, hemos crecido, pero recuerdo las veces que volví a casa cuando mamá todavía vivía y las veces que bien me hacía sentirme hijo otra vez, otra vez, otra vez. Hablar de aquellas cosas que solo ella y yo entendíamos. Capaz que para otros no tenía valor. Capaz que para el vecino, para el otro no tenía mucho valor. Pero para nosotros era formidable. Queridos, en estos días, en la era de las comunicaciones, donde comunicaciones viajan miles de kilómetros instantáneas, Dios se para y dice, quiero tener intimidad contigo. Contigo, sí, contigo. Me asombra que a Él le interese charlar un rato conmigo. Puedo llegar a ser tan aburrido.
pero me sigue asombrando. Y sabes, Él sigue recorriendo la tierra, buscando a aquellos que van a decir, Señor, yo sí quiero. Estoy entre aquellos que puedes trabajar para tener intimidad contigo. Oremos, por favor. Señor, en esta mañana, con todo nuestro ser abierto a ti, yo te ruego, nos enseñes desde los más chicos hasta los más grandes. Señor, aún a acostumbrarnos a tener intimidad contigo. Saber que podemos confiarte desde las cosas más grandes hasta las más pequeñas. Señor, de esta manera se generará una generación que transforme nuestra nación. Señor, cuando este calibre de vidas comiencen a mecharse en los colegios, en los trabajos, en las oficinas, en todos lados, Señor, de estos fluirá esa gracia que transformará las vidas y los corazones de nuestra nación. Señor, gracias porque sigues convocándonos a intimidad contigo. Gracias porque nos has metido en medio de un pueblo que nació a raíz de la intimidad de una vida contigo. Señor, vuélvenos la mirada a la cámara secreta, al lugar de encuentro contigo. Pero no solamente la mirada, vuelve nuestro corazón. Vuelve el corazón de tus hijos a ti, Padre. Pero vuélvelo en verdad. Señor, dale la gracia a cada uno de mis hermanos en esta mañana de empezar a caminar este camino de intimidad contigo, aún en las cosas pequeñas, aún en las cosas que parecen insignificantes. Señor, vuélvenos al camino donde dependemos de sentir tu mano sobre la nuestra para avanzar. Señor, la cruz lo hizo posible. Por eso en estos días miramos a ella, para poder entrar también en este camino. Señor, yo los bendigo a estos, porque de verdad son benditos tuyos. Pero son benditos porque cada uno de ellos ha sido convocado, no solamente para ser parte de este pueblo, sino para conocerte a ti por encima de todas las cosas. Muchas gracias, Dios, aún por este tiempo, aún por haberme permitido percibir lo que tú sigues haciendo cada vez que un corazón se abre ante ti. Señor, yo los bendigo en el precioso nombre de Jesús. Amén.